Hola, yo soy Saraí Y yo soy Angie. y bienvenidos una vez más a la hora del cafecito. El día de hoy tenemos dos invitadas. Ambas son licenciadas en Derecho. Una de ellas es la licenciada Carmen Guerrero Reyes. La otra es la licenciada Nelly Villada Ramos. Ambas son abogadas independientes, solamente que Carmen es abogada de Derecho Familiar y Nelly es abogada de Derecho Laboral. Bueno, como ya le comentó Angie, pues tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy. Y pues debido a que justamente son dos áreas del derecho completamente diferentes, digámoslo así, pues esta plática es como un mix de derecho, ¿no? Que entre lo penal y lo familiar y que también esta otra parte de lo laboral. Entonces, probablemente la secuencia del video esté medio rara, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo con la magia de la edición, que así le decimos aquí. Y pues esperamos que les guste mucho, al igual que pues nosotras esperamos que se queden con muchas dudas y que posteriormente podamos hacer otra sesión ya si quieren con otra parte de las ramas del derecho para poder aclarar alguna de esas dudas que se queden. Igual si tienen dudas, pues ahí coméntenlas en la cajita de comentarios y nosotros las leeremos cuando podamos y las tomaremos en cuenta para el siguiente video si es que se llega a dar. Y pues algo muy importante de esto es que esta sesión se hizo en conmemoración a septiembre, que es el mes del testamento. Entonces, obviamente teníamos que hablar del testamento y pues sí, ahí se respondieron algunas dudas. Entonces, esperamos que pues les guste. Bueno, como ya les mencionamos, aquí tenemos a nuestras invitadas. Y bueno, siempre empezamos primero con una pequeña presentación de sus partes. Entonces, por favor, más o menos nada más como presentación, quiénes son, dónde estudiaron, qué es lo que hacen. Soy la licenciada María del Carmen Guerrero, estudié en la Facultad de Derecho en la UNAM. Me empecé a litigar desde el 2001 más o menos en un despacho como pasante ahora sí que la vida me llevó a la materia familiar. Es lo que más me dediqué a los asuntos de divorcio, testamentos, intestados, pensión alimenticia y todo eso. Hice una breve pausa por criar y educar a mi hija y ya volví a continuar y ahorita estoy independiente. Llevo asuntos independientes, igual de lo mismo, divorcio, pensión alimenticia y juicios intestados. Mi nombre completo es Nelly Villada Ramos. Yo estudié en la Universidad de Insurgentes, en el plantel Viaducto Tlalpan. Bueno, fui egresada de ahí. Ay, no me acuerdo en qué año fue, en el 2012, 13, 2003, 2012. Pues tengo aproximadamente de 14 a 13 años litigando. Yo empecé antes a litigar, empecé como pasante desde primer cuatrimestre de la carrera. Me especializo en la materia laboral, tengo mi despacho, trabajé 10 años en un despacho y de ahí me independicé, no es cierto, un poquito más, como 14 años en ese, no es cierto, 13, sí, 10 años, 10, 11 años en ese despacho. De ahí yo me empecé a independizar. Pues primero que nada, mucho gusto a ambas. Igual como dijo Angie, no nos presentamos. Bueno, ella no me introdujo a ser presentada, pero sí, justo, pues yo soy Saraya Ortega, yo soy QFB, no tengo nada que ver con comunicación, nada que ver con área 3 ni área 4 en derecho. Entonces, básicamente digamos que soy un simple mortal en esta plática el día de hoy, así como Angie lo ha sido en la plática de ciencias, ahora me toca a mí. Entonces, para recobrar un poquito todo esto y ya seguir con la plática, pues vamos a aclarar primero a nuestro público
que justo, o sea, el tema del mes es pues el testamento, ¿no? Por ser septiembre. Entonces, debido a esto, pues es que pues acudimos hacia ustedes, que son pues las personas, digamos, especializadas en esta área de derecho, pues para preguntar dudas muy comunes, ¿no? Sobre el testamento, pero también gracias a esto, pues estamos ahorita contigo, Nelly, para también aclarar de otras cosas, como ya dijiste, pues el derecho laboral, ¿no? Entonces, pues para empezar, me gustaría que justo retomáramos un poquito, ¿no? Esta importancia de por qué debemos de integrar el derecho a nuestra vida. Perdón, ¿sí se escuchan las risas? Sí, un poquito. No importa. Un poco. Lo siento, pero es que pues, es sábado de reunión familiar, entonces uno está aquí chambeándole, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, ¿por qué es importante el derecho en nuestra vida, no? Justo como ya lo mencionaron ahorita un poquito en ambas partes, tanto en la parte del testamento como en la parte laboral, pues hay algo que siempre nos ampara que puede jugar a nuestro favor o en contra nuestra, ¿no? Que es esta parte del derecho. Entonces, a mí me gustaría que hicieran primero esta reflexión desde sus dos ámbitos, o sea, por parte de Carmen, pues en esta parte pues del derecho familiar, digámoslo así, y de Nelly desde el laboral, porque es importante, ¿no? O sea, ya lo mencionaban, pues para que en primero no nos vean la cara, por ejemplo, en el trabajo, cuando por ejemplo, un simple mortal de 18 años llega por primera vez a su primer trabajo y desde ahí empieza toda su demás carrera, o por el hecho de que justamente pues estoy metida en un problema familiar porque me dejaron algo que yo ni quería y que posteriormente pues tengo que cargar con eso, ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos primero con eso y ya después con la magia de la edición regresamos a toda esta parte que ya nos comentaron. Entonces, pues me gustaría pues tomar la palabra y empezar con esta parte de por qué el derecho es importante en nuestra. ¿Empiezo Sí, o claro, empiezas, Nelly? como quieras. El derecho es importante en nuestra vida precisamente como lo mencionan, para que no se aprovechen autoridades, jefes, nuestra pareja, nuestra familia, lo que sea, de nosotros. Hay que saber un poquito de todo. Por ejemplo, en mi cuestión de derecho familiar, digo, en cuestión de divorcio, ha cambiado conforme a los años. Ahorita está lo que le dicen el divorcio express, que es mal llamado, pero bueno, es este divorcio en causal, porque antes para divorciarte tenía que existir una causa para divorciarte. No te puedes decir, ay, yo me casé y no, mañana me voy a divorciar porque ya no lo aguanto, no me gustó como es, no era como cuando éramos novios. Entonces, antes no podías divorciarte así, tenía que haber una buena causal, tenías que comprobarla, demostrarla con testigos, pruebas y demás. Ahorita, efectivamente, si te casaste ayer y dijiste, ay, ya no me gustó cómo duerme o ronca o lo que sea, pues sí me voy a divorciar. Entonces, basta con que una sola de las partes quiera divorciarse para presentar su demanda de divorcio y ya la acepta el juez. Ya cita a la otra parte, bueno, le da vista a la otra parte para que conteste lo que a su derecho le corresponde. Si está de acuerdo, se tiene que presentar un convenio en cuanto a los bienes, a los hijos si es que los hay, joyas, dinero, todo eso se tiene que decir, la guardia y custodia, los alimentos, de todo eso. Y si la otra parte está de acuerdo con tu convenio, pues ya, pues, si estamos de acuerdo, se firma y se acabó, estamos divorciados. Si no se llega a un acuerdo en cuanto a estos convenios, pues el juez dice, bueno, ok, yo los divorcio, están divorciados, y lo de los hijos, la pensión alimenticia, la guardia y custodia, los bienes, etc., pues se deja para otro, para un incidente, para otro juicio, pero ya están divorciados. Entonces, porque muchas mujeres o los hombres también están pensando que todavía tiene que haber una causal para divorciarse. Entonces, la mujer dice, ay, es que ya no lo aguanto, es que me maltrato, lo que sea, y el hombre le dice, no, pues te aguantas porque tienes que demostrarlo, ¿no? Aquí, si te vas, lo clásico, si te vas, me quedo con los hijos, te los quito. No, eso es, la mamá, la mujer siempre tiene más, el privilegio, la mayor opción para quedarse con los hijos, salvo que sea algo mala influencia para ellos, que sea drogadicta o que les golpee o cosas así, entonces sí se lo dan al papá, pero generalmente eso lo tiene la mamá. Ay, perdón. Mándeme. Perdón. Como dato, ahora sí que dato curioso, por ejemplo, cuando una mujer ya se dedica a la vida nocturna, digámoslo así, pues vulgarmente, ¿no? Teiboleras o prostitutas,
ya no se les quitan, porque ya ya está considerado como un empleo con, pues, digno. Sí, te digo que todo va cambiando. Entonces, es clásico que el hombre quiera chantajear a la mujer con te quito a los hijos o no te doy el dinero. O sea, la mujer puede ir a los juzgados, hay abogados de oficio, si no puede pagar uno, ir a los juzgados y decirle, no, pues yo me salí, inclusive si hay violencia, bueno, que este también es otro de los temas a tratar después, pero si hay violencia, la mujer se puede salir de la casa con todo su hijo y ir bueno, ahorita tocamos eso más adelante, pero sí es bueno conocer todos los derechos, los beneficios que tenemos para que no, nuestras parejas no nos quieran chamaquear, que se da mucho, mucho el caso, ¿no? Entonces sí, la mujer está muy protegida ahora y y le respetan sus derechos. Claro que sí, hay que saberlos aplicar y bueno, aquí sin ánimo de ofender a los colegas de oficio, siempre es recomendable uno particular. Digo, no es por querer, pero sí, el de oficio es más lento y por lo que me han llegado a comentar varios clientes, terminan de todos modos pidiéndote dinero, el cual no debes de dar, más que trámites para un perito, para copias, los trámites administrativos que se necesitan. Pero pues sí, me han llegado a comentar algunos que termina sacándote más dinero el abogado de oficio que no. Entonces sí, hay que saber, te digo, los derechos que son, bueno, del divorcio en caso de eso, la pensión alimenticia, tanto la esposa como los hijos tienen derecho a la pensión alimenticia siempre y cuando la mujer no se vuelva a casar o tenga un trabajo, porque si tiene trabajo, pues a ella ya no le corresponde pensión, sino nada más a los hijos. De igual forma, la guardia y custodia, los dos padres tienen derecho a tener las visitas, se hace un régimen de visitas. Y sí, ahorita se ha estado aplicando, se ha modificado la ley porque también hay mujeres que hacen al revés, ¿no? Chantajean al esposo y le dicen, pues si no me das pensión, no te dejo ver a mis hijos, ¿no? O al hijo. Casi ni se da eso. Entonces, ahora ya están protegiendo eso, ¿no? La mujer o el hombre, el que tenga la custodia, si no deja ver a sus hijos, pues se les quita y se le pasa al otro. Igual que los deudores alimenticios, que si no pagan su pensión alimenticia, pues se anotan como en una listita negra y ya hasta la cárcel pueden ir. Ya los pueden inclusive, buscar también en internet. Ajá, ya los pueden buscar, inclusive creo que no pueden salir ya también del país, ya están más controlados. Pero bueno, como te digo, esa es decisión ya de cada mujer, bueno, de cada pareja, qué es lo que quiere hacer, si quiere denunciar la pensión, platicarlo con la pareja, pero pues siempre ante los juzgados. Ok, entonces, o sea, yo resumiría, yo voy a meter mucho mi cucharota, Angie, de qué resumo y de qué entiendo, porque pues justo es ese también un problema que tenemos, ¿no? Que a veces muchas personas le tenemos miedo al derecho porque no entendemos los términos que se utilizan, así como en la ciencia también tenemos ciertos términos que no entendemos, pues igual aquí en el área de derecho, ¿no? Entonces, la moraleja que yo entendí fue el derecho lo utilizamos justamente para negociar entre ambas partes que estén involucradas, ¿no? Dependiendo de, en este caso, de pues derecho familiar. Entonces, ahora me gustaría que Nelly nos contara más sobre justamente ahora por qué el derecho es importante, pero en el aspecto, pues, justo laboral, ¿no? Que es a lo que tú te dedicas. Muy bien, sí. Pues ahora sí que el derecho lo tenemos en todos lados, ¿no? Tanto cuando pides un empleo, el derecho va a estar ahí presente desde un contrato. Cuando tú buscas un empleo y de repente te sale, que te prometen 1000 cosas, ¿no? Un salario de 1500, 2000 pesos casi al día. O bueno, muchas veces los he visto que están hasta semanales. Entonces, como tu primer trabajo vas emocionado, ¿no? Porque al final de cuentas es muchísimo más de lo que realmente muchas empresas lo pagan. Y cuando llegas, pues resulta que te quedas con el trabajo, estás en la entrevista, te quedas con el trabajo y en tu contrato dicen, no, pues son 2000 pesos si vendes tal cosa, ¿no? Comisiones, porque tu sueldo real van a ser que, no sé,
1,000 pesos y los otros 1,000 te los tienes que ir ganando conforme a tus comisiones. Entonces ya están incurriendo en una falta las empresas. Ok, aceptas el trabajo, te dicen en tu contrato, bueno, en tu contrato tú vas a firmar, ya hablamos de eso, de la hoja en blanco, tienes que firmar hasta, no tiene por qué haber una hoja en blanco y que te hagan firmar hojas en blanco, porque ahí están incurriendo en una falta las empresas y tú puedes ir a denunciarlas. Bueno, supongamos que no hay nada de esto. Tú firmas normal y permíteme, perdón, por favor, allá. Discúlpenme, que esto de tener niños chiquitos. Bueno, retomamos. Supongamos que todo está bien. Firmas y tú ves en tu contrato que trabajas 4 horas, digámoslo así. Dentro de esas 4 horas tienes 20 minutos de comida. Tu hora de entrada es de 9 de la mañana a la 1 está saliendo. Y de repente, pues ya tu jefe te dice, no, pues sabes que te tienes que quedar horas extra. Ok, deben de venir pagadas conforme a la ley. Es un porcentaje de tu sueldo. La empresa lo debe de decir cuánto es lo que se te va a pagar por hora extra. Y al final de cuentas, en tu quincena, debe de venir reflejado en tu cheque. O bueno, en tu nómina, o no sé cómo, o igual muchas veces las empresas pagan directamente. Si no te pagan tus horas extra, pues ahí están incurriendo también en otra falta. Bueno, también los días que debes de trabajar, ya sea de lunes a viernes, lunes a sábado, domingos o un día entre semana de descanso. Si no te respeta tus días de descanso, también lo mismo, incurren en faltas. ¿Qué otra cosa? Pues tus derechos básicos, ¿no? Que debes de tener, como es tus prestaciones de ley, tus aguinaldos, tus vacaciones, tu prima dominical si es que trabajas en domingo, bueno, los días feriados que se pagan dobles. Si la empresa no está, no está pagando todo eso, pues tú como trabajador debes precisamente de acudir a la Junta de Conciliación a denunciar todo este tipo de fallos. O asesorarte con un abogado y decir, ¿sabes qué? Pues pasa esto. Y muchas veces el abogado te va a hacer tu demanda, donde bueno, te despiden, digámoslo así. Va a requerir el abogado que se te vuelva a dar tu puesto con el mismo sueldo. Si no lo hacen de esta manera, van a convenir un acuerdo, o un convenio en este caso, que se van a pagar todo lo que te deben, que incurrieron en faltas, y por ejemplo, si no te dan seguro social e Infonavit, la empresa está incurriendo en una falta muy grave. ¿Por qué? Porque si tú te accidentas directamente, digamos, tú sales de tu casa y te accidentas durante el transcurso a la empresa tiene que cubrir esos gastos. Igual cuando sales, lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, hacemos un convenio y se te tiene que pagar todo ese tipo de prestaciones. Cuando una empresa no te da este tipo de seguro social o Infonavit, se meten muchos problemas y la cantidad es muchísimo mayor de lo que se paga, pues, pues cuando es un despido, digámoslo así, un despido normal con todas sus prestaciones. Bueno, entre otras cosas, no sé qué más tengan otra duda. Yo creo que habría que señalarles las prestaciones obligatorias que deben de tener como trabajador, porque hay unas empresas que dan comedor, hay otras que no, pero o sea, ahora sí que las básicas, ¿no? Las básicas serían tu seguro social, tu Infonavit, tus horas de comida, tu hora de salida debe ser respetada, así como tu hora de entrada. Tu sueldo que debe de ser los días, bueno, hay unas que te pagan por semana, ¿no? O tu sueldo quincenal, ¿qué más? La vacacional. ¿Mandé? La prima vacacional. Sí, tus vacaciones, tu aguinaldo,
tu caja de ahorro, bueno, algunas empresas no la manejan la caja de ahorro, pero sí, por ejemplo, las utilidades. ¿Qué otra? Pues creo que nada más son las principales. Muchas empresas te manejan otras prestaciones, pero bueno, ya es opcional. No sé Ok, qué otra duda tengas. entonces igual otra vez, intervención mía. Igual, retomando todo lo que dijo Nelly, entonces yo entendiendo que, por ejemplo, voy a pedir mi primer trabajo, que ahorita estamos justo a punto de terminar nuestras carreras y toda esta onda de adentrarnos a la parte laboral, es muy importante que, como dicen por ahí, papelito habla, y lo que firmas pues es básicamente tu sentencia, puedes usarla a tu favor o puedes usarla en tu contra, que también siempre es importante leer que las letras de Arial número 8, o sea, las letras chiquitas, porque justamente ahí pues las empresas pueden incurrir a ciertas cosas que pues digamos que no son las correctas, como ya mencionaba Nelly, o sea, por ejemplo, lo de la hoja en blanco. Sí. Señalando lo del contrato que dices, en la empresa donde trabajamos, tú sabes cómo nos hacían firmar. Hay que estar abusados porque muchas veces, en este caso, en nuestro contrato de la empresa donde estamos, dejan un espacio, la última hoja, un espacio en blanco, donde Sí. ponen la última y hasta abajo tu firma. Entonces, todo ese espacio queda en blanco. Entonces, muchas veces lo utilizaban para, como ya estaba tu firma abajo, hacer como si tú solito hubieras hecho Tu renuncia. tu renuncia al mismo tiempo. Entonces hay que estar abusados. Digo, muchas veces hay empresas que pues son muy especiales y lo tienes que hacer. Por ejemplo, donde trabaja mi marido, lo que dices de los días de descanso, perdón, a ellos no se los daban. Ellos, por ejemplo, tenían que trabajar todos los sábados, todos los primeros de cada mes, cayera el día que cayera. Si caía el sábado y el domingo, pues tenían que ir y no se los pagaban dobles. Le daban chance de darles un día de descanso, ¿no? Pero digo, Claro. todos sabemos que eso está contra la Ley. ley, pero digo, no sé si puedas decirnos qué se puede hacer en ese aspecto, no sé, pues cómo le reclamas si pues te pueden correr, te va a decir, pues si no te parece. Pues es que, mira, en ciertas veces, pues tú puedes decir, sabes que yo no te voy a firmar hasta aquí, o sea, pues lo que puedes hacer en ese caso de, por ejemplo, de cuando te van a contratar y que toda la hoja está en blanco, tú firmas hasta arriba o firmas lo más grande que puedas. Si no, en todo caso, pues también estás en todo tu derecho. Si sabes que no, así no se pueden, no te puedo firmar así, debe de ser hasta arriba, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Ahora, muchas empresas te dicen, pues yo te voy a pagar tus días, por ejemplo, los días de descanso te los voy a pagar no sé, con más vacaciones. Eso también está penado por la ley. Entonces, como tal, tú debes de denunciar ese tipo de situaciones. O cuando te hacen tu despido, precisamente cuando ocurren ese tipo de inconsistencias, los tienes que plasmar en tu demanda, porque por lo general siempre es un despido injustificado y sí se puede demandar en este caso. Sí, porque sí hay empresas muy, muy mañosas. Así es. Y por lo general siempre, últimamente lo que está muy de moda es los outsourcings. Entonces, bueno, según yo esto ya están desapareciendo. Eh, Tienes que tener siempre en cuenta que debes todas las razones sociales que tiene la empresa. Precisamente para que por ejemplo, una te paga y la otra te contrata. Entonces, lo que debes de hacer es saber quién te está contratando, el nombre de tu jefe directo, la empresa que te paga, que por lo general siempre viene en el cheque y en todas tus, bueno, todo lo que tienes de documentación de ellos. Por ejemplo, en el contrato viene de repente el nombre de la empresa y cuando te pagan viene el nombre de la otra empresa. Entonces, debes de tener todas esas razones sociales, precisamente para un despido injustificado tú poder demandar a todas esas empresas y que ninguna se haga así como que no, pues porque todos se van a echar la bolita de que pues no, yo no te contraté, es con él, yo no te reconozco tu asistencia, ni te conozco, ni nada, y les van a negar la relación de trabajo.
Entonces, pues retomo toda esta parte porque, bueno, digámoslo así, ¿no? O sea, siempre es importante estar informados en lo que vayamos a hacer y pues sobre todo en esta parte del derecho, ¿no? Como ya comentaban. Entonces, pues bueno, como les digo, yo soy una simple mortal, entonces, entonces yo no conozco mucho acerca de esto. Lo máximo que conozco acerca de leyes o derechos en la parte farmacéutica, pues es a lo que me dedico, ¿no? O en la parte de los biológicos y animales. Entonces, ese es otro lado que también por ahí podemos hablar luego. En ese aspecto también me gustaría que nos aclararan, pues, a qué nos referimos con un derecho y a qué nos referimos con una obligación, ¿no? Porque ya de manera aplicada, pues decía, por ejemplo, Carmen, pues yo sí soy hijo y existe un testamento y existe una herencia, tengo derecho a, pues, asumirlo, ¿no? Pero también debo de cumplir, me imagino, con ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, lo mismo aplica, pues, para la parte laboral por parte de Nelly, que si yo, por ejemplo, pues estoy por parte de una empresa, pues tengo ciertas prestaciones que digamos que son de cierta manera traducidas a derechos, ¿no? Que yo tengo derechos a obtener. Pero también, pues, también, por ejemplo, tengo ciertas obligaciones, como pues el hecho de decir, debo de cumplir con un horario, debo de hacer estas actividades y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que igual nos explicaran un poquito más acerca de esto, de qué se tratan los derechos y las obligaciones, pero ya en su ámbito, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del testamento de Carmen, que bueno, también pues digamos que los testamentos son algo complicados también de entender, porque pues aquí en México pues sabemos que también antes era muy común el dejar terrenitos por ahí, ¿no? A la familia o que también los papás tenían como 10 hijos o 8 hijas, pero ahora pues ya no es así y ahora incluso pues ciertos testamentos pueden ir dirigidos hacia nuestras mascotas o pues que no sean, digamos, personas en seres humanos, así, pongámoslo. Entonces, a mí sí me gustaría que nos explicaran un poquito más acerca de eso, para que nosotros, que no tenemos nada que ver con la parte de la abogacía, podamos entender un poquito más, ¿no? Y bueno, este mes, además de ser el mes patrio, es también, hablando de patria, no hay nada más patriótico que el patrimonio, ¿no? Entonces, este mes es el mes del testamento, hablando de asuntos legales. Entonces, por eso traemos a estas invitadas, ¿no? Para que nos hablen un poquito sobre qué son los testamentos, para qué son importantes, para qué nos sirven en la vida. Y pues por ahí también algunas dudas legales generales, ¿no? Entonces nos gustaría empezar preguntando también esa parte, ¿no? ¿Por qué es importante contar con un testamento? Y pues en qué momento es bueno iniciarlo, porque pues, no sé, el mexicano, la mexicana promedio no es buena planeando a futuro, ¿no? Y no es como que siempre estemos así de, ay, me voy a morir en algún momento de mi vida, entonces tengo que planear qué hacer con todas mis cosas, ¿no? Creo que es lo que menos pensamos, entonces, ¿cuándo sería indicado hacerlo? Sí, como bien dices, Angie, generalmente la persona no planea, inclusive el mexicano está como que si tú le empiezas a hablar sobre tu muerte, tu donación de órganos, tu testamento, todo eso así como que dice, no me hables de esos temas, estoy muy joven. Entonces, bueno, el testamento se puede empezar desde que ya cumples la mayoría de edad y bueno, siempre y cuando tengas algo que heredar, ¿no? Puede ser inmuebles, bienes muebles, un coche, joyas, dinero, lo que sea. Y siempre es recomendable hacerlo para no dejar problemas a futuro, porque si son varios hijos, pues que se pelean por el terreno, que se pelean por el coche, ¿no? Que es mío, no, que es tuyo, y dejan más problemas, porque llevar a un juicio intestado, que el intestado es cuando no se dejó un testamento, es más tardado, más caro y provoca más separación en la familia, porque, pues como te digo, no deja nada escrito, entonces cualquiera puede empezar un intestado, en dado caso de que se haya fallecido la persona sin dejar testamento, cualquiera de los hijos, esposa, o en su caso también los papás, puede empezar un intestado, pero sí es más largo y más caro, porque un juicio intestado se divide en 4 etapas. Entonces, cada etapa, los abogados o inclusive el notario, ante el notario también puedes llevar un juicio intestado, pero sale más caro. Cada etapa el abogado te cobra por etapa el juicio, más aparte los trámites, el pago de un perito avalador, y todo eso. Entonces es más largo, por eso es recomendable dejar
un testamento ante notario y precisamente como dices, ahorita en septiembre es el mes del testamento y los notarios cobran el 50% de sus servicios y prolongan su horario. Generalmente tienen un horario de lunes a viernes como de 9 a 3, 4 de la tarde, pero en este mes inclusive abren sábados. Te dan cita para los sábados, no te cobran la asesoría, ya acudes con ellos y te dicen lo que necesitas. Se necesita, como te digo, obviamente ser mayor de edad, de hacer un listado de los bienes que tienes y que pretendes heredar, tu acta de nacimiento, tus datos generales, nombre, domicilio, todo eso, copia de tu INE, los nombres y los datos generales de las personas a los que vas a heredar, ya sean los hijos, la esposa, hola Nelly, la esposa, y hasta los papás, todos sus datos generales de ellos y obviamente el dinero que se tiene que pagar. Y esos son básicamente los requisitos que se necesitan. El notario te da a llenar un formulario y ya tú le describes, le dices qué es lo que quieres heredar, a quién se lo quieres heredar, a quién vas a nombrar de albacea y ya, esos son básicamente los requisitos del testamento. Claro. Bueno, en el testamento, en cuanto, derechos y obligaciones, los derechos ya los dije, ¿no? De heredad y todo. Y las obligaciones, pues podrían variar dependiendo de, por ejemplo, en un testamento, si son 2 o más herederos y se nombra un albacea, pues el albacea tiene la obligación de notificar a los otros herederos, no sé, si los otros deciden, no, pues vamos a rentar la casa. Entonces, el albacea no puede tener la decisión por sí sola de, la voy a vender. Como es el albacea, eso no le da el derecho de vender, de rentar y todo sin el consentimiento de los demás herederos. Entonces, su obligación de un albacea, pues, sería notificar a los herederos, oye, ya, no sé, se me ocurre ya, ahorita que está en la lluvia, ya se inundó acá, ¿no? Se necesita reparación, cuesta tanto. Oye, ya se pagó la renta, oye, lo voy a rentar. O sea, tiene que dar informe de toda la situación de los bienes que se hayan heredado a todos los herederos. Entonces, obviamente, también como heredero, también tienes la obligación, pues, de continuar con el trámite, porque aunque se haya dejado un testamento, también se tiene que llevar a cabo cuando ya fallezca el testador, se tiene que llevar a cabo un juicio parecido al intestado, pero pues ya hay testamento. Entonces, también tiene su obligación de cumplir con todas las etapas, dar informe a las autoridades, cumplir con los pagos y los demás que vayan saliendo, no sé, como heredero, de estarse presentando a las audiencias, mantener, por ejemplo, en el caso que tú dices la verdad, nunca me ha tocado el caso ahora que tú dices de mascotas, pero pues sí puede ser, ¿no? Que te deje, no sé, tu abuelita que tenía un gato y lo quería mucho. Y dice, no, pues se lo dejo a Nelly. A Nelly le dejo el gato. Entonces, pues Nelly tiene la obligación de darle de comer, de llevarlo al veterinario, o sea, de cumplir con todas las obligaciones que derivan del cuidado de la mascota. Entonces, en cuanto a esos aspectos del testamento, pues esos serían. Y ahora en cuanto al juicio intestado, que es cuando no se dejó el testamento, como ya les había dicho, pues también tiene sus derechos y obligaciones, porque volvemos a lo mismo, si son muchos herederos y no se ponen de acuerdo, entonces dice uno solo, no, pues yo voy a presentar la denuncia del intestado para que se les notifique. Entonces él tiene que notificar mediante un actuario del juzgado a los demás herederos de que se va a iniciar este juicio. Igual, todos tienen la obligación de presentarse a escribir lo que a su derecho les corresponda, a presentarse a las audiencias, a hacer pago de los gastos, porque para abrir un intestado pues se necesitan hacer pagos para ver si no existe un testamento. Entonces, pues todos tienen que, ahora sí que la cooperacha de pagar ahora sí que los trámites administrativos, la búsqueda si hay un testamento, las escrituras, como les había dicho, se tiene que pagar un peritaje en avalúo, entonces tienen que pagar el avalúo, los inventarios, todo eso. Entonces, esas son las obligaciones de todo, presentarse a las audiencias, hacer los pagos, estar al tanto de sus derechos y de sus bienes. Y en cuanto
al divorcio, a la otra parte familiar de los divorcios y de la, pues igual sería, y de la pensión y guardia y custodia, pues serían lo mismo, ¿no? El cónyuge que tiene que pagar la pensión, pues su obligación es pagar la pensión y ir a ver a sus hijos, darles lo que necesitan, y la mamá su obligación, pues dejar que su pareja vea a los niños, a proporcionarles, a no gastarse el dinero en sus chelas, en sus fiestas y demás, que le dé el esposo, sino para sus hijos, porque sí, sí, como decía Nelly, muchos sí dicen, si no me das el dinero, y luego terminan gastándoselo para ellas, ¿no? De sus uñas y su cabello. Entonces, no, ellos tienen la obligación de darle lo que necesiten los hijos, su comida, su vestimenta, la escuela, los uniformes, el entretenimiento, todo. Entonces, es obligación de ambos estar al pendiente de los menores. Y de la misma manera, presentarse a las audiencias y llevar a los menores, y de ser necesario, a las audiencias, porque un niño, de 7, 8 años, ya puede De hablar menos. hablar ante el juez y decir con quién quiere estar en caso de un juicio de guardia y custodia. Así como le decía que la mamá tiene la preferencia, pues ya a determinada edad del niño ya puede llamarle al juez y hablar, ya sabes, con una psicóloga, así entre juegos, y diciéndole con quién prefiere vivir. Ya, básicamente más o menos sean derechos y obligaciones. No sé si me entendiste perdón, si me entendieron o las revolví más. No, sí, sí, yo en mi caso sí entendí. Me imagino que Andy también, porque pues ella está entrada en esto. pero, No pero sí, sé, muchas gracias. A ver, perdón. sí, Nelly, sí. No sé si ya, bueno, es que yo casi familiar no, o sea, sí llevo, pero no, la verdad no es mi fuerte. Escuché sobre una ley que iban a implementar que ya podían, que bueno, ahora por la pandemia, que había algunos papás que se quedaron sin trabajo y no podían dar la pensión. Entonces, de todos modos, iban a dejar que vieran a los hijos sin dar pensión, bueno, en lo que encontraban un trabajo, claro. No sé si ya está implementándose o nada más fue así, nada más como que. Como que la vamos a hacer, ¿no? Ajá, Porque la no, vamos a hacer, pero siempre no. ajá, no he tenido noticias de eso, no he escuchado nada de lo que tú me comentas, de lo que sí era lo que estaba leyendo, de la que comenté de que el deudor alimentario ya no iba a poder salir ni del país, si Sí, debía, esa sí la oí y sí ya la iban a implementar, pero la otra todavía todavía no sé, no sabes bien. no. Sí, bueno, por ahí nada más lo leí, pero no sé si. Bueno, antes de seguir, igual quisiera preguntarles, así digamos, a nivel de no conozco nada, este, pues me imagino que igual, justo como dicen, ¿no? Por ejemplo, oí por ahí que se va a hacer una ley, pero justo es preguntar quién hace las leyes, cuándo se implementan y cómo sabemos cuándo llegan, ¿no? Porque lo máximo que digamos que por ahí podríamos saber es que se publican en algún lado que se llama Diario Oficial de la Federación, ¿no? Pero me gustaría que justo nos hablaran un poquito más acerca de esto, o sea, yo, Bill Ciudadano, puedo llegar con una propuesta con alguien y decirle como, oye, tengo tal cosa, y de ahí puede llegar a ser una ley, un reglamento, o cómo se manejan estas cosas, ¿no? Porque pues también, justamente, pues en el derecho pues hay unas partes jerárquicas, ¿no? O sea, todo se divide, al igual que pues en cualquier otro lado, otra carrera. Entonces, igual si nos pueden hacer un mega resumen de eso, que también sé que es muy complicado y pues por algo también estudian también tantos años en la carrera, ¿cómo empieza esto, no? O sea, ¿de dónde partimos? Y ahorita que dice, porque justamente cuando estamos organizando la plática, Saraí tenía justo esa duda, ¿no? Así de un simple mortal, una ciudadana, un ciudadano puede agarrar y decir como de, ah, yo quiero hacer esta ley. No sé si ambas conozcan el caso de la ley Olimpia. O sea, ese es como un caso bastante interesante y que creo que puede servir para ejemplificar esta parte de cómo va subiendo, cómo va bajando y así. No me acuerdo de. Está, bueno, se hacen, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, iniciativas. Desde el presidente puede presentar ley, como ahorita varias cosas que ha hecho del enjuiciamiento a los presidentes que él presentó, y ya la Cámara de Diputados y Senadores la aprueban.
así se hace en la ley. Como bien lo dices, la carrera de Derecho es muy larga y hay diferentes materias, el derecho familiar, el civil, el mercantil, el constitucional, laboral, todo eso. Entonces se ve, como dices, todos debemos de saber una embarradita de cada cosa, que es lo que básicamente nos enseñan en todo. Si han escuchado la palabra lo que es jurisprudencia, después de varios sentencias, de varias resoluciones de varios casos, se puede dar una jurisprudencia que de verdad también, así hasta para unos, de repente veo una jurisprudencia y dices, ¿what? ¿Qué me está diciendo? Entonces, sí son complicadas, pero sí ¿cómo explicarles? Como una jurisprudencia puedes tomarla, eso no fue la palabrita. Como para digamos, Sí. como para un empujón para darle más más énfasis a tu demanda. Por ejemplo, si en tu demanda estás abogando porque, no sé, eh, tú como papá, por ejemplo, quieres ser, quieres la guardia y custodia total de tu hijo, porque tú sabes que la señora bueno, tu expareja es una persona mala, tú le metes una jurisprudencia donde dice, no sé, ¿no? Inventando. Eh, ¿Cómo te podré decir? El menor va a sufrir algún daño moral o algo así por las situaciones en las que lleve, cómo las lleve el padre o tutor. Es como que darle un... Es como un antecedente de algo que ya pasó, ¿no? También de algo que ya existió en otra resolución y tú lo puedes tomar, ¿sabes qué? Mira, esta jurisprudencia aplica a mi caso y ya se dio ya una resolución favorable o lo que sea a esta situación y pues yo la meto como un antecedente para que también pueda salir una resolución, favorable. Entonces, Es como todo que eso. un empujón más a lo que tú quieres. Entonces, como dices, puede ser desde la Suprema Corte, la Cámara de Diputados y Senadores, que son las que hacen, le dan el visto bueno a las leyes, a los que hacen las leyes, las reformas. Entonces, no sé, el presidente y demás presentan su proyecto, lo que quieran hacer, y ya pasa a la Cámara de Diputados y Senadores, la aprueban, la aceptan o la rechazan, como ha pasado, pero sí, así de que son como, o puede ser como casos acumulados, ¿no? Porque así como tú dices, ay, como que ahora, no sé, un ejemplo burdo, estoy harta de que mi papá no me dé mi domingo. Entonces voy a poner uno de ley, un proyecto de ley para que obligan a los papás a dar los domingos a los niños. No, pues no. Tiene que haber muchos antecedentes, pláticas y ver quién lo propone, ¿no? No, así tú puedes decir, yo quiero promover que a los niños nos den nuestro domingo nuestros papás a fuerzas. Bueno, que muchas leyes sí se han hecho a fuerza. Sí, o sea, digo, por ejemplo, ahora que está muy de moda todo el feminismo, pues ahora hay bueno, para mí hay muchas cosas muy absurdas que piden, ¿no? Claro, yo no estoy en contra de que se cuide a la mujer, pero por ejemplo hay muchas, casi que están pidiendo que fuera los hombres y la mujer gobierne y diga y mande y un país de mujeres, o sea, hay muchas incongruencias también en muchas leyes que luego proponen y se han hecho muchas leyes al vapor. Pero sí, bueno, generalmente sí llevan todo un procedimiento y no pueden, o como Nelly lo dice, por lo mismo del feminismo, pues ya es como que mayoría ya ven mucho, ya ven cierta presión, entonces pues como que se dedican a hacer algo, pero así porque vaya uno solo, como te diga, y digo, yo voy a hacer mi propuesta, no, pues no, se dan mucho sobrepresión o ideas locas de las autoridades y demás, o sea, son un largo procedimiento que sí es más enfocado a otra área. Bueno, no sé, bueno, Carmen sí conoce un poco, no sé si Nelly ha visto pláticas anteriores. Ahorita pues sí, Saray tiene como muchísimas dudas y por eso han sido más como un pregunta-respuesta, pero generalmente lo que suele pasar en estas, porque precisamente son pláticas, no son como entrevistas como tal, es que pues eso, vamos platicando entre todas, vamos uniendo puntos y todo esto. Entonces, en esta pregunta en específico, yo sí voy a hablar de la ley Olimpia porque yo sí estoy muy metida en el feminismo y yo sí sé cómo nació, ¿no? Entonces, hay una cosa que es la iniciativa ciudadana. Muy curiosamente, y como muchas cosas en el derecho, está nombrada iniciativa ciudadana y tú piensas, y yo también lo pensé cuando me la introdujeron,
Así de, ah, sí, sí, entonces yo puedo agarrar y yo como persona ciudadana puedo agarrar y decir, yo quiero que pase esta ley. No, la iniciativa ciudadana se refiere solamente, no a una persona solamente por sí misma, sino respaldada por colectivas. Generalmente suelen ser por grupos grandes, o sea, por grupos grandes que ya estén definidos, o, ¿cómo se le dice? Registrados en algún lado. O sea, sí, legalmente ya registrados, así sí puede, por ejemplo, no sé, asociaciones de empresas, en este caso serían colectivas de mujeres, y activistas que fueron empujando esta iniciativa de ley. Esa iniciativa de la ley Olimpia, que es básicamente castigar a las personas que difundan imágenes sexuales sin el consentimiento de la mujer, la empujó, les digo, las retomaron colectivas y pues por afanes políticos, ¿no? Por querer obtener una ventaja política, la retomó, me parece que el gobernador de Puebla, no estoy 100% seguro, pero la retomó una autoridad política, y una vez que la retoma la autoridad política ya puede empezar a salir en las cámaras, en la alta y en la baja, ¿no? Que en este caso sería la Cámara de Diputados primero, y una vez si la aprueba por mayoría de votos la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadoras da el último sí o no, ya pasa y es cuando sale en lo que decía Saraí, que es el Diario Oficial de la Federación, ¿no? El DOF, y ahí define con palabras muy complejas el momento en el que va a entrar en vigencia. Porque a pesar de que se publica en el Diario Oficial de la Federación, no entra en vigencia el mismo día en el que está publicado, sino que ahí mismo viene el momento en el que va a entrar. En la fecha en que entra en vigor. Ajá. Entonces, pues ya, esa es como más o menos una respuesta más breve a la pregunta de Saraí y aplicada a un caso. Y derivado pues de esta parte, justamente ahorita estaba revisando rápido, la ley Olimpia dice que no se pueden difundir imágenes sexuales, y si se hace, la pena es de 3 a 5 años de cárcel, ¿no? Entonces yo tengo una duda ahí, ya sé que no, ninguna de las dos está especializada en penal, pero justamente va más o menos a eso mi duda. Tengo entendido, y esto es como contexto general para quienes nos escuchan, cuando se trata de ámbito penal, son delitos, ¿no? O sea, se les llama delitos porque se supone que son injusticias y de diferente orden, ¿no? Pero son contra una persona en específico. Y cuando es en cualquier otro ámbito, familiar, administrativo, laboral, lo que sean, son faltas. Porque no es como que esté perjudicando, o sea, sí perjudican, pero no es como contra una persona en específico, no es como el penal. Entonces, no sé, no, sí, la ley Olimpia cae en la categoría de delito, es penal. Porque se puede, por ejemplo, en el ámbito administrativo, laboral, legal, todo eso, se puede salir, las faltas son solamente por pago. Creo que son muy, muy específicas las que también te meten a la cárcel, y tendría que ser como lavado de dinero o algo así, que es como una mezcla ahí de penal con laboral. Y pues eso, como quiénes son los que deciden, también sabemos que son las autoridades, diputados, senadores, todo eso, pero ¿cómo determinan? O sea, ¿quién dice, ah, pues a mí me gusta que para este crimen o este delito o esta falta sean 800 pesos, ¿no? Lo que me van a pagar y un año de cárcel y ya. Pero, ¿por qué, señor diputado? Pues nada más porque se me ocurrió. Entonces, ¿cómo se determina todo este tipo de cosas? Pero sí lo he visto ese caso, apenas lo estaba viendo hoy en la mañana, que salió el chico este. Y pues es que también debe de haber muchas pues situaciones, ¿no? Que esta chica pues lo denunció 5 años después, cuando debes de tener prácticamente las pruebas en ese momento. Sí es difícil para una violación, por ejemplo, de que casi tienes que ir violada.
violada, así, directamente así como te violaron, tienes que ir violada, así. ¿Por qué? Porque se te revisa, se me fue el nombre, el médico legista, ¿sí es Viejita. Ujú. legista? Te tiene que revisar que tengas lesiones, que tengas rasgos de que sea una violación. Se les hace también exámenes si hay alguna droga que les metieron en su bebida. Este proceso, pues sí, la verdad es, tiene sus pros y tiene sus contras, este tipo de movimientos. No sé, no sé tú, Carmen, qué quieras agregar. Y es tedioso para la mujer, pero lo que dicen, bueno, todo eso está en el código, que ya no es código penal, ya como te digo que no soy penalista, cómo se llama ahora bueno, tiene nuevo nombre, pero ahí viene tipificado los delitos, las penas, las multas, cuántos años corresponde, y sí, como decías, Angie, todo eso es lo hacen los senadores, los diputados, en base a sus criterios, en base a no lo sé, ¿no? Como estaba viendo ayer una película de cuánto cuesta una vida sobre el incidente de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que cuánto quieres pagar, cuánto vas a pagar una indemnización, cómo calculas una indemnización para una persona, ¿no? O sea, yo X puedo decir, no, pues para mí 1 millón de pesos, pero tú que lo sufriste, que fue tu familiar, dices, o sea, 1 millón de pesos, ¿qué? O sea, ¿y mi familia qué? ¿Y lo que voy a comer? O sea, no sé, base en qué criterio tú puedes basar en ponerle la indemnización, la multa, los años de cárcel, todo eso, porque pues es difícil, ¿no? Y yo lo estaba viendo en esta película que lo estaban haciendo casi por rango, ¿no? Porque pues en las Torres Gemelas fueron desde personal del aseo hasta altos ejecutivos. Entonces, a los familiares de todos ellos, o sea, el del aseo le querían dar cantidad ejecutivo, ¿no? Y el abogado, cuando lo empezaron a reclamar, el abogado contestó, ¿por qué el ejecutivo gana más que yo? Y el abogado le contestó, pues porque Rango. no, su adeudo, lo de las casas, cuando debes lo de las casas, es más alto que el tuyo, ¿no? O sea, ¿y eso qué? O sea, si él se quiso comprar una casa de 20 millones y debe, pues fue su problema, ¿no? ¿Por qué le vas a dar más nada más porque su casa vale más que la mía? O sea, así, cosas así. Entonces, yo creo que es algo muy difícil fijar el rango de indemnización de los años de cárcel y todo eso lo basan en base, ahora sí, valga la redundancia, en base al tipo de delito que cometiste, a la edad, porque también de la youtuber esta que está en Mayor de edad, prisión por ¿no? haber difundido el video, por ejemplo, el muchacho que dicen que la violó, dicen que era menor de edad en su momento, entonces, pues tampoco puede ir al reclusorio. Y en cambio, la youtuber que lo publicó, bueno, que dicen que lo publicó, pues ya es mayor de edad y todo eso, pues sí fue a parar a la cárcel, ¿no? Entonces, Ah, una que sí, trae el cabello como morado, ¿no? ajá, Perdón. sí es muy complicado definir todo eso y dices injustamente porque el muchacho que fue el que la violó ya salió o no fue a la cárcel, ¿no? Pero pues qué injusticia que por simplemente el hecho de la edad una haya ido a la cárcel y el otro así como que pues chao, ¿no? Pero esa es otra. La que dice Angélica es una reciente que son de dos youtubers, que ya el chico ya salió, pagó no sé cuánto. Por 30 ahí mil escuché que pesos. como 50, algo así pagó. Justamente, o sea, ahorita que seguimos con el mismo caso, iba a preguntar cuándo es el momento indicado para asistir a una abogada o un abogado. O sea, porque les digo, retomando en este caso, lo que, digamos, una persona común y corriente que es seguidor de alguno de estos dos youtubers, sobre todo de la chica, ¿no? Porque pues fue la que denunció, diría, pues entonces para que, o sea, su conclusión a lo mejor general sería como de, pues entonces para que me hagan caso no tengo que acudir a un especialista en primer lugar, ¿no? Porque pues todo eso como que no salió en las noticias, sino lo que tengo que hacer es tuitearlo, ¿no? O hacerlo como viral o cualquier otra cosa. Y ya hasta que, no sé, por arte de magia alguien tome el caso o algo así, pues ya estaré como en manos de un especialista, ¿no? Abogado o abogada de oficio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es, pues justo el indicado
para acudir a estas, pues sí, autoridades en el tema y pues a cuáles acudir, ¿no? Porque pues sí, lo más fácil es acudir a un privado más que a alguien de gobierno porque pues es mucho más tardado y es, pues igual tampoco sabes a qué instancia acudir, ¿no? O sea, sí, vas a un abogado público, pero ¿a cuál vas? ¿No? ¿En dónde me lo dan? No, pues cada juzgado, reclusorio y demás tiene su abogado de oficio. Entonces tú en un momento llegas, dices, no tengo abogado, solicito que me nombren uno de oficio. Entonces, pues generalmente todo tiene que ser, pues luego en cuanto sucede el hecho, así como llamas a tu familiar para pedir ayuda, pues el familiar luego decir, pues un abogado, ¿no? Porque si tú vas directamente al Ministerio Público, sí te hacen caso, pero es pura burocracia Tardadísimo. y es tardado, ajá, entonces es mejor ya ir con un abogado que te ayude a agilizar los trámites y sí, porque si aún así es pesado, si no vas con un abogado, pues se hace más lento, más pesado y menos te pelan y pues lamentablemente pues sabemos que y lo hemos visto, lamentablemente sabemos que si no lo difundes en la televisión o si no eres famoso, se puede tardar mucho tiempo. Bueno, también depende de tu abogado. Sí, También también depende de porque, verdad. sí, o sea, yo trabajo, o sea, no nada más en mi despacho nos dedicamos a laborar. Tengo colegas tengo uno que se dedica en penal, otro que en civil y familiar, y yo que soy la de laboral. Entonces, pues el abogado con el que colaboro, la verdad es muy bueno y no, o sea, depende mucho de él cómo se desenvuelva en el ministerio. Porque, pues sí, como dice Carmen, precisamente esto es muy tardado, la gente no quiere ir a denunciar precisamente por lo mismo de que se tarda tanto, pero sí es necesario que te quites el miedo, que vayas directamente y sobre todo que sean honestos, ¿no? De decir, sabes que sí, sí me fui y me quedé y no me pasó nada. ¿Por qué? Porque también pasar por ese proceso sí es bastante difícil. Y cuando realmente alguien, precisamente también por eso lo hacen, porque muchas veces es mentira todo esto, por lo que te comenté, pero cuando realmente son violadas, les pasa esto. Y por eso no las toman en cuenta muchas veces, o los toman en cuenta también a los hombres. Entonces yo creo que sí deberías de quitarte el miedo e ir, y en ese momento como llamas a tus papás, también que moverte con amistades, con lo que sea, a buscar un buen abogado. Bueno, entonces, ahora sí, retomando varios de los puntos que ya platicamos ahorita, en primera me gustaría recalcar que justo ustedes mencionaron el hecho de que para hacer, por ejemplo, algún dictamen de alguna violación se necesitaban especialistas, pero que no tuvieran que ver con el área de derecho, ¿no? Entonces también esta parte de la creencia de que las carreras están separadas, de que no tienen nada que ver, pues no es cierto, porque igual en materia de cómo crear leyes, pues justamente, pues para poder, pues crearlas, digamos así, de crear un proyecto de ley, pues se necesitan especialistas en el área de lo que se vaya a hacer, ¿no? Entonces no es por algo que existe. Ajá, no existe una ley como de agricultura porque pues le contacté con un carnicero y pues dice la ley, ¿no? O sea, realmente debemos de enfocarnos justamente en esto, ¿no? O sea, de que en algún punto todo se vuelve a juntar, o sea, todas las carreras o todos los ámbitos en los que nos desarrollamos se vuelven a juntar y en especialmente en esta parte de la parte de las violaciones, o sea, yo tampoco soy experta ni nada de esto, pero sí igual me gustaría recalcar de que sí es importante que las pruebas se realicen lo más pronto posible porque nosotros como científicos, al tener, pues digamos, estas evidencias, pues físicas, y ciertas, pues digamos, tejidos y también ciertos líquidos que produce nuestro cuerpo, podemos conocer el detrás de las cosas, ¿no? Nosotros podemos identificar justamente como mencionaban si hubo presencia de una droga en tu sangre, a través de eso lo podemos conocer, si por ejemplo igual, pues como decían, encontrar el semen de la otra persona o en dado caso de que pues también haya sido un hombre, pues igual buscar en qué estado se encuentran sus tejidos. Entonces, realmente, pues sí es importante toda esta parte del área médica, del área toxicológica, en la que nosotros participamos como científicos, y pues por eso también es muy importante darnos cuenta de que los procesos legales
tienen diferentes tiempos dependiendo de la situación en la que se encuentren, ¿no? Porque justo, pues no va a ser lo mismo, pues, poner pruebas de hace 5 años a poner pruebas de hace 2 horas, ¿no? En donde, pues, sí se puede justificar claramente que sí sucedieron las cosas como, pues, las estás contando. Entonces, pues sí, igualmente, pues, a los que nos estén escuchando o nos estén viendo, pues, los invitamos igual a que esta parte de las denuncias, pues, ya sea un poco más común. Igual como comentan, también tenemos nosotros como población mucho miedo el ir a denunciar, porque pues justamente tenemos esta creencia de que los procesos legales son muy tardados, y sí lo son realmente. Debemos de decir que el proceso legislativo y toda esta parte de derecho en nuestro país pues no es tan grato como en otros, pero pues también, justo como ustedes comentan, ¿no? Depende mucho de con quién nos estamos asesorando, quién nos está defendiendo. Entonces, pues sí, es importante eso. Y también justo creo que al igual que pues esta parte de el uso y demanda, pues es importante, ¿no? Porque si antes no existían tantas pues demandas por parte, por ejemplo, de las mujeres, pues era por algo, ¿no? Porque había creencias de que pues tal vez no te iban a hacer caso o este tipo de cosas, pero pues conforme van pasando los tiempos, como también ya comentaba Carmen, pues las leyes cambian, los procesos cambian, y pues ahora es más común que una persona pueda ir a denunciar y que el proceso sea un poco más rápido, ¿no? Entonces, pues procuremos que eso siga cambiando. Y ahora sí, como también lo mencionaba Angie, pues por ejemplo, toda esta parte de que ya hablamos de las demandas de violaciones y todo esto, pues lo retomamos del hecho de que surge de una situación social, ¿no? O sea, de un movimiento social y también de una necesidad. Entonces, en el caso de Carmen, me gustaría regresar al tema del mes, que es la parte de los testamentos. Eh, los testamentos, pues ya dijimos, son importantes, ¿no? Porque pues justamente una persona pues crea su patrimonio y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo lo hace, y posteriormente pues eso puede pues quedar en algún lado, ¿no? Y ahorita con esta situación de la pandemia, que es algo que pues a muchos nos agarró como de descontrol, ha pasado mucho lo de que muchas personas dejan pues su herencia, pero no tienen testamento. Entonces se encuentran en estado intestado, como ya mencionaba Carmen. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito más de esto, o qué problemas se encuentran en la parte del intestado, porque pues igual, digamos así, en situación familiar, nos encontramos también en una situación de estas, en donde desafortunadamente pues perdimos a un familiar por la enfermedad de la COVID-19, y pues igual están en todas estas cosas de los papeleos del testamento, ¿no? Que qué dolor de cabeza, y sobre todo pues que también toda esta parte de los juzgados se quedó parada pues por también pues, que no podíamos estar en presencial. Entonces, me gustaría que nos dijeras pues como qué problemas se pueden encontrar en esta parte de los intestados, y tal vez cómo se pueden resolver para pues nuestra audiencia que también tenga dudas sobre esto. Entonces, Carmen, por favor, si me haces el honor de responder esa pregunta. Sí, sí, los intestados, que como te digo y lo dices, sí son complicados, sobre todo si son muchos los posibles herederos, los descendientes, porque el problema mucho empieza cuando no están de acuerdo, cuando uno quiere una cosa, cuando el otro no quiere empezar, cuando uno no tiene dinero, cuando no sé qué, porque pues como te digo, todo implica gastos. Entonces, si es ayuda el hecho de que todos estén de acuerdo, tanto en iniciarlo como en cómo se van a repartir los bienes, para que sea un poco más ágil, porque lo que me he dado cuenta yo mucho de los intestados, casi todos los que llevo terminan, son 4 etapas de un juicio intestado, casi todos terminan se quedan en la segunda etapa, que es los inventarios y avalúos de lo que se va a heredar, que no tienen dinero. O sea, como te digo, sí es un poco costoso los intestados. Te digo que como son 4 etapas, los abogados suelen cobrarlo por etapas. Entonces, lo principal es estar de acuerdo, y, como repito, lo preferible es hacer el testamento, porque el intestado es muy largo, muy tedioso, y si no están de acuerdo, es difícil. Y porque, por ejemplo, otro problema que puede suceder, como tú dices, como yo lo tengo en familia, en asunto particular, está la casa de los abuelitos, con X cantidad de hijos. Entonces, de esa cantidad de hijos ya fallecieron 3. Entonces, aparte del intestado que se tiene que hacer de los abuelitos, se tiene que hacer el intestado de los hermanos que ya fallecieron, de los hijos que ya no están.
Entonces es intestado sobre intestado, entonces y no puedes avanzar con el principal que es el de los abuelitos hasta que los descendientes del hermano del hijo que ya falleció hagan su intestado también para nombrar una albacea y entrar el nombre del papá, de la mamá que quedó para entrar dentro de ese testamento, dentro de ese juicio, perdón. Entonces, sí es más complicado, por eso se sugiere, se aconseja mejor hacer el testamento para evitarse todos esos trámites, porque te digo, si con uno de los herederos que fallezca, su descendencia o los que tengan derecho, pues tiene que hacerse el testado para tomar el lugar de esa persona que falleció. Entonces es más largo y más complicado, porque, o sea, tú haces la demanda del intestado, ¿no? Yo, fulanita, hago mi demanda, presento, bla, 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 como legítima heredera de fulanita perenganita, y tienes que nombrar a los otros posibles herederos, ¿no? Los otros que son. Entonces ya presentas tu demanda, y si no estuvieron de acuerdo en presentar la demanda, pues tú la presentaste tú solita y tienes que notificar a cada uno de ellos para que contesten y se presenten cuando el juez señale la audiencia. Para empezar primero, cuando tú presentas la demanda del intestado, el juez ordena girar oficios, tanto al Archivo General de Notarías como al Archivo Judicial, para ver que no exista un testamento de esa persona. Entonces, ahí viene un pago relativamente fuerte porque tienes que pagar los dos oficios, las dos búsquedas. Entonces, pues tiene que estar de acuerdo para hacer ese pago. Entonces, ya una vez que hayan visto que no hay testamento, pues se sigue el procedimiento, se presentan, se les notifica a todos los herederos, se presentan y tienen que decir quiénes son y nombrar una albacea. Entonces, toda esa sería la primera etapa. La segunda ya es, como te digo, del inventario de los avalúos, cuáles son los bienes. Se tiene que contratar un perito evaluador para ver cuánto cuesta el coche, la casa, el departamento, el terreno, lo que tengan. Tiene que evaluar y decir, no, pues que vale tanto. Entonces, eso es más complicado por las etapas. Luego ya viene la de la administración y por último la adjudicación, ya que, entonces, como te comento, generalmente se quedan en la segunda etapa por la falta de dinero, por la falta de ponerse de acuerdo, y total que llegan hasta fallecer y la siguiente descendencia pues dice, ¿qué onda, no? ¿Cómo quedó esto? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por simplificar todo eso, es más recomendable hacer el testamento. Y aquí tengo otra pregunta para Nelly. En esta parte del laboral, ¿cómo se puede relacionar con el testamento? Porque igual me imagino que pues con esta pérdida, por ejemplo, de familiares que se encontraban pues digamos laborando, o sea que sí tenían un trabajo y que tenían ciertas prestaciones, por ejemplo, pues el seguro, me imagino que dentro de esa parte pues puede venir esta parte del seguro de vida, también puede tener alguna relación con el testamento o cómo, pues ahí, ¿qué relación hay? Pues con el testamento directamente laboral, no. Sería más bien cuando la persona tiene sus prestaciones, como ya habíamos comentado. Hay una parte cuando tú vas a darte de alta en el seguro o cuando tienes un seguro que te brinda particular la empresa, tú pones a tus beneficiarios, exactamente. Les pones por porcentaje, o en este caso, si no pusiste beneficiarios, pues el dinero que se recauda o lo que deja la empresa como tal para como la indemnización por muerte, digámoslo así, si no tienes ningún beneficiario, pues pasa directamente a su esposa. Si no está su esposa, pues a sus hijos. Pero sus hijos deben de cubrir ciertos requisitos, porque no puede ser, no, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tuviera hijastros y que tiene un hijo no reconocido, pero tiene su sangre, sus apellidos y todo eso, pues pasa directamente al hijo, no a los hijastros, no a los que estuvieron toda la vida con él. Más bien pasa, te repito, no pasa a la cónyuge, no pasa a nadie, solamente a lo que son los directos, que es la esposa o los hijos directos. Bueno, eso es en cuanto a seguro privado, por decirlo. No, también el seguro social. Porque el seguro social, bueno, hasta donde tengo entendido es para la cónyuge supérstite, ¿no? Ya sea ella o él. Los hijos, sobre todo si son mayores de edad. En cuanto a la pensión, de jubilación, por jubilarse, de que ya se haya jubilado y a la hora de que él fallece se le queda a la esposa. Si no hay esposa, pues se pierde. Bueno, yo llevo empresas también y no ha pasado eso de los hijos. Más, digo a los hijos, no nada más a la esposa.
porque te acabo de llevar precisamente uno así. La esposa era la que directamente pues daba todo esto, pero no había esposa. Ella ya había fallecido y él ya tenía otra familia y con hijos que no eran suyos. Bueno, sus hijos de la señora, de la cónyuge. Ajá. Entonces ni siquiera pasó a la cónyuge, pasó directamente a los hijos. Y era el seguro social. Ah, ok. Otra cosa también recomendable para cuestiones de las pensiones y demás, estar casados, No, sí. para que no haya mayor problema, porque también eso es problema. Y sobre todo si hay un matrimonio anterior, antes de iniciar una relación, recomendable divorciarlos. Sí. Igual una pregunta, pero ya más, bueno, digámoslo, ahorita retomando que dijiste lo del matrimonio, estamos en una época en la que esto ya no es tan común, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en caso de que, por ejemplo, no justamente no esté casado con esa persona, pero viví con esa persona durante 25 años, 30 años? Según yo tengo entendido que está esta parte de que puedes justificar que estaban en unión libre, pero me gustaría que lo aclararas un poquito mejor, porque pues es que hay que reconocer que el matrimonio actualmente ya no es tan común como antes, entonces a mí sí me gustaría que nos explicaras un poquito más de eso, ¿no? Sí, bueno, supuestamente el código dice que el concubinato tendrá los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, pero hay ciertas cosas que se complican. Por ejemplo, como te digo, sí puedes vivir en unión libre y todo eso, pero si, como lo comenté, si él ya había sido casado anteriormente, lo mejor es que esté divorciado, antes de que vivas con él, que esté divorciado, porque si no está divorciado, aunque tú vivas con él, automáticamente todos los derechos son de la esposa. Y si ya está divorciado, bueno, ya podrías tener derechos, pero ahora existe también, así como el acta de matrimonio, existe el acta de concubinato, que igual puedes ir al registro civil, levantar tu acta de concubinato para hacer más ágil los trámites, porque si no lo tienes, pues es como todo, hay que presentar pruebas, los testigos, comprobantes de domicilio que llevas X cantidad de años viviendo ahí. En el caso, por ejemplo, del Seguro Social, si él estaba trabajando y te registró como su concubina, bueno, pues puede ser una ayuda, ¿no? Pero sí lo más recomendable es tener el acta de concubinato y suficientes pruebas, guardar no sé, recibos de banco, lo que tengas a tu nombre, que venga a la dirección para que vean que llevas ahí X cantidad de años viviendo para Hasta la poder. esclavita, hasta la esclavita que luego te regalan con la edad y Ándale. que te conocientan, eso es prueba. Sí, porque sí es complicado. O sea, supuestamente la ley dice que la concubina o el concubino tiene los mismos derechos que una esposa, eh, pero realmente es más complicado, sobre todo si no tuvieron hijos. Si no tuvieron hijos en común, es más complicado. Eso es lo que iba. Cuando Uh-huh. tienes hijos en común, pues con eso puedes demostrar que estuvieron tantos años juntos. Ajá. Sí, pero si no tuvieron nada, pues sí es más complicado. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Moraleja, no se junten con divorciados. Y si sí, No, que se los compruebe. Muy bien. no, ustedes también la pueden solicitar en el registro civil con los datos, a ver, un acta de matrimonio, a ver si, porque en sí no hay un acta de divorcio, sino en el acta de matrimonio se pone hasta bajito, por sentencia, tal, bla, 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 queda disuelto el vínculo matrimonial, así en Es lo letritas. mismo, Ajá. Oh, pero vaya, mejor eso moral, tampoco lo mejor conocía. cásense y exijan sus derechos. Ah, ok, ok, excelente moraleja. Y si no, Bueno, el ujú. que sigue. Claro, sí. Bueno, entonces Angie, no sé si quieras preguntar otra cosa o ya para ir cerrando la sesión. Sí, ya para ir cerrando, nada más quería hacer como, bueno, primero un resumen de más o menos lo que aprendimos o digamos los tips con los que por lo menos yo me quedaría. El primero, que creo que se quedó como medio implícito, pero que sí lo mencionaron, es siempre, o sea, ya sea que vayas a empezar tú o que te hayan hecho como alguna demanda, algún proceso legal, siempre verificar que haya sido todas las partes notificadas, ¿no? O sea, eso es como asunto de los abogados, pero sí, siempre, o sea,
si alguien te quiere atribuir como algo, o sea, si te quiera demandar de algo y tú nunca fuiste notificado, eso es como una parte que puedes utilizar en tu defensa, ¿no? Porque cualquier cosa que tengan en tu contra te la tienen que decir y te la tiene que decir una autoridad, ¿no? Si no, no cuenta. E igual, ¿no? Pues si tú eres como la persona que está demandando, tienes que verificar que pues sí las autoridades hicieron su trabajo y que sí le notificaron a otra persona, porque si no va a haber problemas con los trámites. También que para ahorrarse dolores de cabeza empiecen todos los trámites que sea, ya sea demandas laborales o de testamentos o de lo que sea, en el momento en el que hay algún problema. Porque si te esperas muchísimo tiempo, y esto así yo lo he visto con Carmen, ¿no? Así 80,000 veces con todos sus clientes, siempre se esperan hasta el último momento para acudir a ella, ¿no? Y pues así como así de, yo tengo como 80,000 demandas encima y debo como tantos millones de pesos, ¿qué hago, no? Y pues las abogadas se quedan así como, pues no sé, güey, tú debiste haber venido hace como 5 demandas atrás. Pero bueno, entonces siempre en ese momento hay que acudir, en cuanto tengan algún problema, hay que acudir a un abogado o una abogada. No, aquí tiene que venir un actuario del juzgado de la materia que sea, con su identificación, identificarse, decir, vengo buscando fulanita de tal, vengo de tal juzgado a notificarte. No puede venir tu esposo y decirle, toma, está notificado. No, pues tú, ¿por qué no? ¿Por qué me vas a notificar? No, tiene que venir un actuario directamente del juzgado y generalmente en la notificación vienen los días que tienes para contestar, cuánto tiempo tienes para contestar. Entonces, en cuanto ustedes reciben esa notificación, inmediatamente tienen que buscar un abogado. Bueno, pues sí, muchas gracias. Y ya también como lo mencionaba Angie, pues si tienen algún problema, pues traten de resolverlo lo más pronto posible. Justo como también dijo Bonelli, pues si te están ahí acusando por algo que tal vez no debe de ser, o si te están discriminando y incurren en esta parte de la violencia, pues tratarla, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Creo que con esto vamos a cerrar nuestra sesión. Y pues de reflexión, hagan testamento. Ya saben, mes de septiembre, mes del testamento, todo más vara, más rápido, a como suele ser. Entonces, aprovechen el ofertón. Y también quitémonos ese pensamiento de que no voy a hacer testamento hasta que ya esté casi casi en la cama del hospital, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues nos estamos viendo la próxima vez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Gracias. Cualquier cosa que andamos. Cuídense. Y bueno, esperamos que les haya gustado y que también haya sido útil para todas y todos ustedes, que hayan aprendido un poco y pues que se queden también con dudas para que las dejen en el comentario. No olviden también suscribirse a nuestra página y ponerle en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y pues también por algún lado de aquí les aparecerán los otros videos de la segunda temporada y también de la primera temporada de La Hora del Cafecito. Y pues ya también vayan a seguirnos a Instagram, claro que sí. Voy a aparecer. Es cierto. Hubiera quedado padre, así de, ¿qué crees que soy?